Mi nombre es Sofía, y durante 25 años fui la sombra de mi hermano. Crecimos en un hogar de clase media en un barrio tranquilo, el tipo de lugar donde los vecinos barren la acera al mismo tiempo e intercambian pasteles de cumpleaños. Nuestra infancia fue aparentemente perfecta. Mi hermano, Daniel, era 2 años mayor, y desde muy temprana edad parecía haber sido formado para ser extraordinario. Yo era solo Sofía, la niña que coleccionaba libros y lloraba en secreto, con miedo, a la oscuridad. Desde que tengo memoria, Daniel siempre ha sido el centro de todo. Recuerdo el día en que recibió su primer microscopio de juguete. Yo tenía 7 años, él 9. Mientras yo garabateaba poesía en mi viejo cuaderno, él diseccionaba hojas en el patio trasero, con los ojos brillantes de curiosidad. Mis padres se arrodillaron junto a él, impresionados por su precoz talento. Quería que vieras mis versos también, pero nunca lo demostré. En la escuela, Daniel era el mejor estudiante, capitán del equipo de ajedrez, presidente del consejo estudiantil, ganador de la Olimpiada de Matemáticas. Cuando llegó primero en medicina, fue como si el mundo se detuviera a aplaudirlo. Mis padres lloraron orgullosos. Mi madre dijo que nació para salvar vidas. Nuestro pequeño milagro, dijo, mientras yo trataba de no desaparecer detrás de un vaso de jugo en el almuerzo de celebración. ¿Pero sabes qué fue lo que más te dolió? Yo también pensaba que era increíble. Daniel no solo era inteligente, también era carismático. Sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. La gente confiaba en él instintivamente. Tenía una sonrisa confiada, de esas que parecen prometer que todo saldrá bien. Cuando empezó a trabajar como voluntario en orfanatos durante su residencia médica, mi madre lo comparó con un ángel. Yo también quedé encantada. Yo quería ser como él. Realmente quería creer que había nacido al lado de un héroe. Pero siempre he sido diferente. Tímido, demasiado sensible. Comencé a tener ataques de ansiedad cuando tenía 14 años. A veces me escondía en el baño de la escuela solo para respirar. Mis padres dijeron que era un drama, que necesitaba ser fuerte como Daniel. Él, a su vez, fue amable. Me abrazaba. A veces me traía chocolate sin decir palabra. Eres fuerte, Sophie. Solo que aún no lo sabes. Y me aferré a esas palabras como tablones en un mar embravecido. A los 18 años estudié literatura, contra la voluntad de mi familia. Tienes cerebro para la medicina, insistió mi padre. Pero yo quería contar historias, vivir entre páginas y personajes. Daniel me apoyó, o al menos fingió hacerlo. Hasta el día de hoy no lo sé. Ese verano, ya era un cirujano de renombre. Concedía entrevistas en televisión y era prácticamente una celebridad en el hospital en el que trabajaba. Enseñé literatura a adolescentes y viví en un pequeño apartamento alquilado con mi gato, Loki. Ese verano, todo cambió. Fue entonces cuando decidí pasar unos días en casa de mis padres. Quería escapar de la soledad, de la ansiedad que regresaba como un fantasma. Pensé que la comodidad del hogar ayudaría. Daniel estaba de vacaciones y también había decidido visitarnos. En los primeros días todo parecía igual. Mi madre cocinando demasiado, mi padre quejándose de la televisión, Daniel contando historias divertidas desde el hospital. Siempre tenía una historia nueva, una anécdota precisa, una manera de embellecer la realidad que hipnotizaba a todos. Excepto yo, porque algo parecía fuera de lugar. No podría decir exactamente qué. Era la forma en que me miraba, como si supiera algo que yo no. O tal vez era la forma en que sonreía demasiado, incluso cuando el tema no requería una sonrisa. Había una tensión en el aire, sutil, como la nota equivocada en una melodía familiar. Pero lo ignoré, como siempre lo he hecho. Hasta el día en que Loki desapareció. Mi gato, mi compañero, simplemente desapareció. Busqué por cada rincón de la casa, llamándolo hasta que me dolió la garganta. Mis padres dijeron que debió haberse escapado, pero algo dentro de mí decía que no. Loki tenía miedo de los lugares nuevos. Nunca se marcharía de ellos por voluntad propia. Fue entonces cuando empecé a ver a Daniel de otra manera. El héroe de la familia. El hijo perfecto. El médico ejemplar. El fondo. Algo dentro de mí gritaba. Un susurro sofocado por años de admiración ciega. ¿Y si todo esto fuese solo una máscara? Nunca he sido alguien que desconfíe de nadie. Siempre creí que las personas eran lo que parecían, que los buenos modales y una sonrisa sincera eran señales suficientes para confiar. Pero, como todos sabemos, la confianza es un arma de doble filo. Puede proteger, pero también puede hacer daño. Y aquella mañana de julio, el cuchillo cortó profundamente. Loki, mi gato, llevaba 3 días desaparecido y nada tenía sentido. Registré la casa, llamé su nombre, registré el jardín, el sótano, y nada. Simplemente había desaparecido, como si se hubiera evaporado en el aire.
Sabía que no se habría escapado por voluntad propia. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando comencé a notar los pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. La mañana era demasiado cálida para mi gusto, y la casa parecía inquietantemente silenciosa. La sensación de estar siendo observado se apoderó de mí, como si me observaran ojos invisibles. Miré a Daniel, que estaba sentado a la mesa, mirando casi obsesivamente su teléfono celular. Había algo en ese comportamiento que me molestaba. Antes, él siempre parecía tranquilo, confiado y seguro de sí mismo. Pero ahora, era diferente. Su postura era tensa, y no parecía notar lo que ocurría a su alrededor. Mi padre estaba mirando la televisión, ajeno a todo, y mi madre estaba en el jardín, hablando con un vecino. Decidí estar más atento. Fue entonces cuando entré en la sala de estar y vi algo extraño. Allí, al final de la mesa del comedor, en el rincón de la habitación donde normalmente nadie dejaba nada, estaba uno de los guantes quirúrgicos de Daniel. Estaba tirado por ahí, casi como si fuera descartable, pero algo no cuadraba. Sabía que esos guantes eran suyos. Siempre los usaba cuando iba a trabajar al hospital. Lo que me hizo detenerme fue el hecho de que había mechones de pelo naranja en el guante. Me quedé congelado. Loki era un gato de pelaje naranja. Siempre se acostaba cerca de la ventana donde se reflejaba la luz del sol, y su pelaje brillaba con la suave luz de la mañana. No me equivoqué. Esos mechones de cabello eran suyos. Mi corazón se aceleró. El miedo me apretó la garganta, y una sensación de pánico me invadió. Miré a Daniel, que estaba concentrado en su móvil, como si nada hubiera pasado. Como si el mundo no se estuviera derrumbando a mi alrededor. Daniel. Llamé intentando mantener la calma, pero mi voz delataba mi nerviosismo. Me miró con esa sonrisa que siempre tenía. Esa sonrisa fácil, como si todo estuviera bajo control. ¿Qué pasa, Sophie?, preguntó con la calma que siempre lo caracterizaba. Esa calma me irritó. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? Su comportamiento, que antes me parecía normal, ahora me parecía extrañamente deshonesto. Lo miré más de cerca, buscando alguna pista, algo que me dijera que estaba actuando de manera sospechosa, pero él me miró con esa mirada enigmática, tan familiar y a la vez tan distante, y sentí que sabía que ya estaba empezando a notarlo. Encontré uno de tus guantes quirúrgicos en la esquina de la habitación, dije, tratando de controlar el temblor en mi voz. Y tiene pelos anaranjados. Se inclinó hacia adelante, como si intentara comprender lo que quería decir. Por un momento pensé que iba a justificarse, tal vez darme una explicación lógica, como siempre hacía. Pero él solo sonrió. Esa sonrisa habitual. Una sonrisa que ahora, a mis ojos, parecía vacía y peligrosa. Debió haber sido un accidente, dijo sin quitarme los ojos de encima. El tono de su voz era suave, casi como si me estuviera calmando. Pero había algo allí. Algo en la forma en que lo dijo. La seguridad de sus palabras. Como si ya supiera lo que está pasando. Como si tuviera el control sobre todo, incluyéndome a mí. Sentí un escalofrío en la columna. Algo estaba muy mal. En ese momento supe que había algo más detrás de esa sonrisa. Algo oscuro, algo que no se podía ignorar. Y lo peor de todo, no sabía cómo afrontarlo. Cómo enfrentarse a alguien que siempre ha sido el héroe de la familia, el hijo perfecto, el médico de éxito. ¿Cómo podría enfrentar a la persona que había idolatrado toda mi vida? La respuesta, no la sabía. Pero sentí que mi intuición me decía que la clave para entender lo que pasaba estaba allí, en esa sonrisa. Algo dentro de mí me gritaba que investigara más, que fuera más profundo, que no dejara pasar esto. Porque si lo permito, tal vez nunca más tendré la oportunidad de descubrir la verdad. En ese momento, un sentimiento de inquietud se apoderó de mí. Necesitaba saber qué estaba pasando. Y más que eso, necesitaba descubrir qué estaba ocultando. Y ahí fue cuando empecé a buscar. Fui a su oficina, una habitación en la parte trasera de la casa que siempre tenía algo misterioso. Daniel nunca me invitó a entrar. Allí trabajaba, pasando horas frente a sus computadoras y libros de medicina. Era su espacio, el lugar donde se sentía invulnerable. Él nunca dejó que nadie hurgara allí, pero ese día no me importó. Fui al cajón de su escritorio, y cuando lo abrí, encontré una pila de papeles. Algunos informes médicos, notas sobre pacientes, pero algo me llamó la atención. Una carpeta oculta, casi invisible. Mi mano tembló cuando lo recogí. Dentro había fotografías. Fotografías de animales mutilados. De perros y gatos con los ojos abiertos por el dolor. De cuerpos diseccionados con precisión quirúrgica. Con cada foto, mi estómago se revolvía y mi corazón latía más rápido. Las imágenes eran horribles. Pero lo que más me aterrorizó fue el detalle de que todas las fotos tenían una fecha. Las fechas de los días en que Daniel decía estar trabajando turnos extra. Me quedé paralizado. No pude procesar lo que estaba viendo. Quería gritar, correr, escapar de todo.
Pero algo me mantuvo allí. Algo me decía que no podía volver atrás. Necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba entender la verdad sobre mi hermano. Y fue en ese momento, mientras mis manos temblaban sosteniendo las fotos, que me di cuenta. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Nunca he sido una persona impulsiva. Siempre he sido cauteloso, metódico, incluso un poco obsesivo. Pero en ese momento, con las fotos de animales mutilados extendidas frente a mí, me sentí perdida. El mundo que me rodeaba parecía distorsionarse, como en un cuadro de Salvador Dalí. Todo se retorcía, se contorsionaba, de maneras que nunca imaginé que vería. Ese no era mi hermano. Ya no sabía quién era ese hombre. Daniel, el médico, el héroe de la familia, ahora estaba frente a mí como una figura extraña e irreconocible. Cada foto, cada detalle de las imágenes, fue como un puñetazo en el estómago. No podía dejar de mirar, como si un impulso loco me obligara a continuar, como si intentara comprender lo imposible. En ese momento, mi mente estaba en guerra. Quería gritar, huir de esa casa, de esas imágenes, de esa vida. Quería creer que todo era solo una pesadilla, pero una parte de mí sabía que no era así. Estaba despierto, y la realidad se hacía cada vez más clara, cruel e insoportable. Necesitaba entenderlo todo. Con manos temblorosas, cerré cuidadosamente la carpeta y la volví a guardar en el cajón, tratando de no pensar en las implicaciones de esto. Pero la verdad estaba clara, más allá de toda duda. Lo que Daniel estaba haciendo y lo que estaba ocultando era mucho más oscuro de lo que jamás hubiera podido imaginar. No era solo un médico de éxito. Él no era el héroe de la familia, él era un monstruo. Respiré profundamente, intentando recomponerme. No podía perder la cabeza. Necesitaba salir de allí antes de que Daniel regresara. La casa ahora me parecía demasiado pequeña y las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Quería huir, pero no sabía a dónde. Necesitaba respuestas. Y para obtener respuestas tendría que ser astuto. Salí de la oficina y volví a la sala de estar. Mi corazón latía tan rápido que sentía que me iba a desmayar en cualquier momento. Mi mente estaba acelerada, tratando de comprender cómo todo esto podía ser real. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo es posible que nadie, ni nuestros padres, ni nuestros amigos, ni nadie, se diera cuenta de lo que estaba sucediendo? Me sentí avergonzado de haber creído en su máscara durante tanto tiempo. Decidí que necesitaba investigar más. No sabía exactamente qué, pero sabía que no podía permanecer ciego. Algo dentro de mí me decía que la única manera de sobrevivir a todo esto era descubrir todo lo que estaba ocultando. La idea de husmear en su ordenador me producía escalofríos, pero no tenía otra opción. Yo necesitaba. Y entonces recordé un detalle. El archivo encriptado en la computadora de Daniel. Eso ya lo había visto antes. Siempre fue muy cuidadoso con sus contraseñas y sus carpetas, pero no estaba exento de defectos. Él siempre fue tan inteligente y cuidadoso, pero aún así, siempre olvidaba algunas cosas. Me gusta el hecho de que usaba el mismo código para todo. El mismo código que por alguna razón sabía de memoria. Nunca supe por qué memoricé ese número, pero ahora todo tenía sentido. Sabía qué hacer. Mi respiración se hacía pesada, pero con el código en mente, volví a la oficina y abrí su computadora. La pantalla parpadeó una vez, como desafiándome a continuar. La contraseña fue aceptada sin resistencia y pude iniciar sesión en el sistema. La computadora de Daniel estaba impecablemente organizada, las carpetas meticulosamente separadas, tal como a él siempre le había gustado. Pero en el fondo sabía que me esperaba algo mucho más oscuro. La carpeta que buscaba estaba allí, escondida entre los archivos médicos y los informes de los pacientes. Cuando abrí la carpeta, la verdad más aterradora que jamás pudiera imaginar me golpeó en la cara. Había videos. Hice clic en el primero sin pensar. La pantalla se quedó negra por un momento antes de revelar lo que estaba sucediendo. Era un vídeo de un quirófano. Pero no era un vídeo cualquiera. Reconocí el entorno. Era el hospital donde trabajaba Daniel. Al principio, todo parecía normal. Una mesa de operaciones, luces brillantes. Pero cuando la cámara hizo zoom, vi lo que había sobre la mesa. Era un cuerpo, no de un paciente, sino de un animal, de un gato. El vídeo fue interrumpido por una risa baja y apagada que me heló la sangre. La voz me resultaba familiar. Reconocí esa voz. Era de Daniel. «Esto va a ser perfecto», dijo con voz suave, como si estuviera haciendo una observación sobre una obra de arte. «Este será un trofeo para mi diario». Se me revolvió el estómago. Esas palabras, esa sonrisa, todo lo que había oído y visto de Daniel ahora parecía una fachada, una máscara cuidadosamente construida para ocultar algo monstruoso. No pude ver el resto. Cerré los videos temblando,
Mi corazón latía salvajemente, pero ya sabía suficiente. Él no era médico. Él no era una persona común y corriente. Era algo mucho más peligroso. Sabía que necesitaba contárselo a alguien. ¿Pero quién? ¿Quién me creería? ¿Quién podría ayudarme a detener esto? ¿Y qué pasaría si él supiera que yo lo sé? Pensé rápidamente, y las opciones se desvanecían, a medida que la gravedad de la situación se hacía evidente. Pero una cosa estaba clara. Necesitaba salir de allí. Y necesitaba pruebas. Evidencia irrefutable. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más aterrador. Él venía. Escuché el sonido de su auto entrando en la entrada. El sonido inconfundible de las llaves cayendo sobre la mesa. Él estaba en casa. Mi corazón casi se detiene. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo te enfrentarías a Daniel? ¿Cómo se enfrentaría al monstruo en que se había convertido? Y lo más importante, ¿cómo escaparía de todo esto sin ser destruida por ello? No tenía todas las respuestas, pero una cosa era segura. Aquella pesadilla apenas comenzaba. Y yo no sabía a dónde me llevaría. Sabía que él vendría. El sonido del coche entrando en el garaje era inconfundible. Ese rugido del motor que parecía un presagio. Y con ello llegó la sensación de que lo peor estaba por suceder. Ese fue el momento decisivo. El momento en el que ya no podía dar marcha atrás. Me quedé paralizado. Cada respiración parecía más pesada que la anterior. El miedo me apretó el pecho, y la idea de enfrentarlo me hizo querer desaparecer. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía de lo que era capaz. ¿Pero qué haría ahora? ¿Cómo reaccionaría si supiera que yo lo sé? La respuesta me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Él ya lo sabía. La sonrisa de Daniel cuando me vio con las fotos. La sonrisa tranquila y confiada. No era la de alguien sorprendido. Era la sonrisa de alguien que tenía el control. Él sabía que empezaría a buscar. Sabía que eventualmente encontraría algo. Y también sabía que cuando me enterara, quedaría completamente devastada. O tal vez simplemente se estaba divirtiendo. No lo sabía. Pero algo me decía que estaba a punto de descubrirlo. Respiré profundamente, intentando mantener la calma. Corrí a mi habitación y cerré la puerta, buscando desesperadamente una manera de escapar de esta pesadilla. Pero había algo dentro de mí que me decía que ya no habría escapatoria. Estaba en una trampa que él me había estado tendiendo desde el principio. Oí sus pasos en el pasillo. El sonido de sus pesadas botas resonando en la casa silenciosa. Se tomó su tiempo, como si supiera que tenía tiempo, que no tenía a dónde correr. Me giré hacia la ventana, pensando en saltar, pero la altura me hizo dudar. Incluso si escapara de allí, ¿a dónde iría? ¿Cómo podría probar la verdad? Él lo controlaba todo, nuestra familia, nuestros amigos, el hospital. No sabía a quién recurrir. De repente, el sonido del pomo de Sim, la puerta girando me dejó paralizado. Sabía que estaba en la puerta, y también sabía que no necesitaría mucho para hacer lo que quería. La puerta se abrió lentamente, como si estuviera probando mi reacción. Cuando lo miré, Daniel estaba allí, de pie en la puerta, con esa sonrisa enigmática en su rostro. Llevaba una bata de médico, y sus ojos brillaban de forma extraña, como si estuviera esperando nuestra conversación. «Sophie», dijo, como si nada estuviera pasando. Su voz era tranquila, casi reconfortante. «¿Estás bien?» Esa pregunta casi me hizo reír. Estaba lejos de estar bien. Estaba aterrorizado, completamente loco, pero no podía mostrar debilidad. «Yo encontré las fotos», dije con la voz quebrada, pero decidida. Frunció el ceño, como si intentara comprender de qué estaba hablando. Pero yo sabía que él sabía. Él ya lo sabía todo. Daniel dio un paso adelante, y por un momento pensé que me iba a abrazar. Un abrazo protector, como siempre lo hacía. Pero eso no era lo que él quería. Me estaba estudiando, como un cazador observa a su presa antes del ataque final. «¿Qué fotos?», preguntó con inocente curiosidad en su voz. Pero sus ojos estaban fijos en mí, como si viera a través de mí. Podía sentir el peso de la mentira, en el aire, la espesa tensión que nos rodeaba. Las fotos de los animales, de gatos, de los cuerpos. Mi voz se hizo más firme. Necesitaba escuchar esto. Él necesitaba saber que yo lo sabía. Vi que el brillo en sus ojos se intensificaba. Él no tenía miedo. De lo contrario. Parecía como si se estuviera divirtiendo con ello. «Ah, esas fotos», sonrió. La sonrisa más fría y controlada que he visto jamás. «Creía que eras más lista, Sophie. Pero no importa. Ahora lo ves. ¿Qué vas a hacer con él?». Esa pregunta me paralizó. Él me estaba tomando el pelo. Él me estaba probando. ¿Pero qué podía hacer? No tenía suficientes pruebas. Ya no podía hacer nada para salvar mi pellejo ni para demostrarle la verdad a nadie. Lo único que tenía
Era una carpeta llena de imágenes horribles, y una creciente intuición de que el monstruo estaba justo frente a mí. No sabía qué responder, pero sabía que no podía dejarle ver lo asustada que estaba. «Voy a avisarle a la policía», dije, intentando mantener la voz firme, aunque mi cuerpo temblaba. Se rió, una risa suave, pero llena de una fuerza que me produjo escalofríos en la columna. «¿La policía?», negó con la cabeza, como si se tratara de un simple error de cálculo. «¿Crees que la policía te creerá, Sophie? Soy un cirujano de renombre. Tengo una carrera impecable. ¿Quién le creerá a una chica que dice que su hermano es un monstruo?» Pude ver su confianza, la certeza de que tenía el control. Con cada palabra parecía disfrutar más, como si estuviera jugando un juego, y yo no conocía las reglas. Dio un paso adelante, más cerca de mí, y vi que sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo brotar un sudor frío. Él estaba jugando conmigo. Era un juego y no sabía cómo jugar. «Sabes, Sophie», empezó, en ese tono suave, casi como si estuviera explicando algo obvio. «Todo lo que viste no era más que un juego. Soy un maestro en esto. Siempre lo supiste, ¿no? Soy el héroe de la familia. Siempre fuiste el débil, el que nunca pudo manejar las cosas, mientras que yo soy el que siempre tuvo el control». Hizo una pausa, como si me estuviera evaluando, y luego continuó, con su sonrisa cada vez más amplia. «Pensabas que todo era sencillo, ¿no? Él pensó que yo era un héroe, pero ahora sabes la verdad. Y sabéis lo que les pasa a los que saben demasiado, ¿verdad?» Tragué saliva con fuerza, y mi mente se nubló. Necesitaba una salida. No sabía cómo, pero tenía que hacerlo. El miedo comenzó a consumir todos mis pensamientos. El monstruo que tenía dentro de mi casa. El hombre que amaba y respetaba. Ahora jugaba con mi vida como si fuera un juguete, pero estaba equivocado. Ya no sería la presa. No me dejaría capturar. Daniel, todavía sonriendo, se alejó de la puerta, dándome la oportunidad de respirar. No me estaba amenazando directamente, pero sabía que la trampa se estaba activando. Me dejaba jugar, pero no me daba la oportunidad de ganar. Sabía que estaba solo en esta lucha. «Empieza el juego, Sophie», dijo en voz baja, como si fuera una provocación. «¿De verdad crees que vas a escapar?» Sabía que me estaba mirando, esperando mi reacción. Pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no podía ser la débil Sofía, la niña que huía del miedo. Tenía que ser más inteligente, más astuto. Me giré y caminé hacia la puerta, sin mirar atrás. Él me miró, pero no dijo nada. Por un momento pensé que me iba a detener, pero él simplemente se quedó allí, mirándome como un espectador, en una partida de ajedrez. Pero yo sabía lo que tenía que hacer. Y aunque el miedo me consumía, una cosa estaba clara. No iba a dejar que Daniel ganara. Estaba listo para el siguiente movimiento. El silencio en la casa era pesado, casi palpable. Todavía podía oír la voz de Daniel resonando en mi mente, como un susurro constante. «¿De verdad crees que vas a escapar?» Él no había gritado. No lo necesitaba. Era un monstruo sutil, y finalmente, me di cuenta. Sabía que me estaba mirando. Cada uno de mis movimientos era analizado, estudiado, como si estuviera esperando que cometiera un error. No pude darle esa satisfacción. Ahora no. Fui a mi habitación, y cerré la puerta con llave, con el corazón acelerado. Cada paso parecía resonar en el silencio de la casa y el miedo crecía en mi pecho. No era solo el miedo a lo que haría con la verdad que yo conocía, sino el miedo a lo que ya había hecho, y seguía haciendo. Él sabía lo que estaba en juego. Pero lo más aterrador fue que comencé a creer que no le importaba. Estaba jugando, con mi mente. Mis ojos se posaron en el teléfono celular que tenía escondido en el fondo del cajón. Él era mi única esperanza, mi única oportunidad de escapar de esta pesadilla. Pero incluso el simple acto de recogerlo se sentía como una transgresión, una violación de un pacto que no sabía que había hecho. El miedo a que me atraparan, a que me vieran hurgando entre mis propias cosas, me dejó paralizado. Con manos temblorosas, desbloqueé el teléfono. Había un número, un solo número en la memoria, el número de Marco. Él era la única persona en quien podía confiar. El exprometido de Daniel, que desapareció misteriosamente. Marco siempre ha tenido un extraño sentido de alerta hacia Daniel. Por más que intenté ocultarlo, sabía que él sospechaba. Ahora, él podría ser mi única oportunidad de salir de allí con vida. ¿Qué le pasó a Marco?, me pregunté mientras escribía apresuradamente. El teléfono se congelaba, como si la propia tecnología dudara en ayudarme. Tenía las manos sudorosas, y sabía que cada segundo que perdía marcaba una diferencia. Ya no pude dudar más. El teléfono sonó. Una vez. 2 veces. ¿Sofía? La voz de Marco sonaba ronca,
como si acabara de despertar. Pero había una urgencia en ello, algo que me hizo sentir un alivio instantáneo, como si alguien me hubiera sacado de un abismo. «Sofía, ¿qué pasa?». Esa simple pregunta casi me hizo desmayar. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar todo lo que estaba pasando? ¿Cómo podría hablar de Daniel, de lo que sabía, de los horrores que habían estado ocultos durante tanto tiempo? Marco, él sabe. Él sabe que sé lo que hizo. Mi voz se quebró. Y él me va a atrapar. Me está aislando, Marco. Me hace parecer loca ante los ojos de todos. Estoy encerrado aquí. Él me va a matar. El silencio en la línea era angustioso. Por un momento pensé que había colgado. Pero entonces oí su respiración. Pesado, como si estuviera tomando una decisión difícil. No puedes quedarte ahí, Sofía. No puedes confiar en él. Tienes que irte. Ahora. Sabía que tenía razón. Cada segundo que permanecía en ese lugar, en las garras de Daniel, sería un segundo más cerca de ser tragado por su locura. Pero irse no fue tan sencillo. Había cerrado, todo con llave. Las puertas, las ventanas. Estaba rodeado. Lo sé, Marco, pero no sé cómo. Él me observó todo el tiempo. Él controla todo aquí. Mi voz se quebró, pero no podía permitirme llorar ahora, no cuando mi vida estaba en juego. Marco suspiró y el sonido viajó a través de la línea, llegando a mí con una claridad gélida. Estaba pensando en una manera de sacarme de allí. Necesitas pruebas, Sofía, evidencia real. Habló, suavemente y con firmeza. ¿Qué viste en la computadora? ¿Fotos? ¿Videos? Respiré profundamente. ¿Cómo pude olvidar esas imágenes? Las fotos de animales mutilados, las grabaciones frías y calculadas. Estaba claro lo que hacía, pero necesitaba algo que fuera irrefutable. Algo que Daniel no podía negar. Sí, Marco. Tengo algo. Pero no sé si me dejará conseguir más. Él me está mirando. Marco se quedó en silencio por un momento. El miedo, el pánico, los gritos en mi mente estaban en plena erupción, pero sabía que no podía rendirme. Necesitaba ser inteligente. Sofía, escucha. Conseguiré ayuda, pero debes mantener la calma. Haz lo que sea necesario para salir. Si logras escapar, acude a la policía, pero antes quítale todo lo que tiene. No puedes dejar que se escape. El consejo de Marco parecía simple, pero, en la práctica, salir de aquella casa, escapar de Daniel, parecía una misión imposible. Antes de poder responder, oí pasos en el pasillo. No eran los pasos de Marco. Estos fueron los pasos de Daniel. Se estaba acercando. Sofía. Su voz, suave pero llena de una fuerza que no sabía cómo afrontar, llegó a través de la puerta. Sé lo que estás haciendo. No intentes huir. Se me enfrió el estómago. La realidad golpeó duro. No tuve más tiempo. Estaba a un paso de descubrirlo todo. La línea con Marco se cortó. Me quedé mirando mi teléfono. Mi corazón latía, tan rápido que sentía que se me iba a salir por la boca. Sin dudarlo, arrojé el teléfono de nuevo al cajón y corrí hacia la ventana. Ya no había tiempo para pensar. Necesitaba salir de allí ahora, con o sin pruebas. Fui al armario y cogí una mochila. Empaqué todo lo que pude. Documentos, el viejo celular que Marco me dijo que llevara, algo de ropa, cualquier cosa que pudiera ser útil. Pero mi corazón estaba pesado. Sabía que Daniel estaba a solo unos metros de mí. Necesitaba ser rápido. Necesitaba una distracción. Escuché pasos acercándose. Ahora o nunca. Respiré profundamente y corrí hacia la puerta. Cuando el pomo de la puerta giró, un grito de advertencia surgió de mi garganta, pero me obligué a permanecer en silencio. La habitación estaba vacía. Daniel no estaba allí. Pero eso no significaba que no estuviera mirando. De repente, oí una voz familiar, mi mamá. «Sofía, ¿estás bien? ¿Dónde estás?» Su voz era como una descarga eléctrica. Miré hacia la puerta de mi dormitorio, donde entraba una luz tenue desde el pasillo. Daniel estaba en algún lugar allá afuera, esperando. «Madre», grité desesperada. Pero mi mente ya sabía la respuesta. Ella estaba lejos de todo. Daniel la había manipulado magistralmente. Ella no sería quien me salvaría. Regresé a la habitación y cerré la puerta detrás de mí. Estaba solo. Y, en ese momento lo supe. El juego había comenzado. Y me vería obligado a jugar según sus reglas. No sabía cuánto tiempo más podría mantener la calma. La situación se estaba volviendo cada vez más insostenible. Daniel observaba cada uno de mis pasos, cada mirada. Él sabía que estaba desesperada, que el miedo estaba escrito en mi cara, pero nunca dejó que se notara la más mínima preocupación. Él estaba en control. Él siempre lo fue.
Tenía la sensación de que me estaba metiendo en una trampa de la que no podía escapar. Cada uno de mis movimientos era monitoreado, y cuando él no estaba físicamente cerca, su mirada parecía seguir mis pasos, como si el aire mismo estuviera en mi contra. La casa parecía un laberinto, y yo estaba perdido dentro de ella. No tenía idea de cómo salir de allí. La ventana de mi dormitorio estaba cerrada. Las puertas estaban cerradas. Incluso el celular que había escondido parecía haber sido monitoreado, ya que cuando fui a revisarlo estaba fuera de mi alcance. Había desaparecido. Tal vez lo vio cuando intenté usarlo, o tal vez lo sospechó antes de que diera el primer paso. Por más que lo intenté, los recuerdos de la conversación con Marco me perseguían, como un lejano faro de esperanza. Tienes que salir. Pruebas. Pruebas reales. Pero ¿cómo podría salirme con la mía tras todo lo que había hecho y seguir haciéndolo sin que me atraparan? Estaba a punto de perder la esperanza cuando algo sucedió. Un destello. Una señal. La idea me llegó con la claridad de un destello. Sabía dónde estaba el celular. No era mío. Era el celular de Marco. Me había dado ese dispositivo semanas atrás, escondido en un libro que Daniel nunca tocaría. La idea parecía poco probable, pero si existiera la posibilidad, este celular podría ser mi única salvación. No solo porque me permitiría contactarlo, sino también porque, con suerte, podría enviar una señal de emergencia, un mensaje oculto, cualquier cosa que me conectara con el mundo exterior. Pero había un problema. Daniel estaba en casa. Estaba más cerca que nunca. Cada segundo era una amenaza. Me levanté lentamente, con el cuerpo tenso. Cada movimiento parecía tan obvio, tan arriesgado, como si me estuviera mirando a través de una lupa. Pero la necesidad de actuar estaba por encima del miedo. Respiré profundamente y caminé hacia la estantería. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el libro. No podía ver nada más allá de lo que estaba frente a mí. Mi columna se elevaba con cada paso, como si mi cuerpo fuera moldeado por la presión que sentía. Era él. Había aparecido, en la puerta de mi dormitorio. «Sofía, ¿qué estás haciendo?» Su voz, suave, cortó el silencio, pero había algo diferente en ella. No era solo una pregunta. Fue una declaración disfrazada. Él ya sabía lo que estaba intentando hacer. Él siempre lo había sabido. Me congelo. Casi se me sale el corazón de la boca. No puedo pensar lo suficientemente rápido. Él está allí, en el pasillo, y puedo ver la sombra de su silueta a través de la rendija de la puerta. Él está esperando mi reacción. Como un baile, me obliga a cometer un error. Por un segundo mi mente se vuelve negra. El miedo me paraliza. Pero cuando miro el estante, el libro, me doy cuenta de que tengo que ser más rápido que él. Solo estaba leyendo. Mi voz sale en un susurro, intentando sonar natural. Pero sé que no lo engañaré. Probablemente ya se dio cuenta de la mentira. Él se ríe. Una risa corta y extraña que resuena por toda la casa. Esto no es bueno. Esto es lo opuesto del bien. «Sofía, ya no tienes dónde esconderte», dice con voz tranquila. Él siempre hablaba así, como si supiera que nada podría salvarme. Se acerca a la puerta y la empuja lentamente, sin prisa, como si estuviera disfrutando de mi agonía. Lo tengo todo bajo control, lo sabes. No contesto, porque la verdad es que tiene razón. Él controla todo, él está en todas partes. No tengo tiempo para nada más. O consigo ese teléfono ahora, o él me consigue a mí. La puerta se abre un poco más. No puedo dudarlo. Con las manos casi entumecidas, agarro el libro, y con un movimiento rápido, saco el móvil escondido. Mi corazón casi explota cuando lo tomo en mis manos. No lo miré. No miré nada más allá de mi objetivo. Sabía que podía entrar en cualquier momento. Tuve unos segundos. Cada milisegundo podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero lo que no esperaba fue lo que pasó después. ¿Encontraste lo que buscabas? Su voz me tomó por sorpresa. Él estaba allí, en la puerta, observando. No pude esconder el celular a tiempo. Ya estaba terminado. Me giré para mirarlo, con el corazón latiéndome en el pecho, y nuestros ojos se encontraron. No había ira en sus ojos, ninguna frustración. Había una calma inquietante, un placer frío en saber que él me estaba viendo hundirme en su red. «Ya sabía que ibas a intentar eso», dijo con calma y una sonrisa torcida en el rostro. «Pero tú siempre fuiste la inteligente, ¿no, Sophie? Siempre pensaste que podías engañarme». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Me sentí débil, como un niño perdido. Y él estaba allí, de pie, observando. Él dio un paso hacia adelante, pero yo, en un acto imprudente, me lancé hacia un lado. No lo pensé. Yo simplemente actué. Corrí hacia la ventana. Él gritó, pero no lo oí. El sonido de mi respiración dominaba todo. Empujé la ventana con fuerza. No pude abrirlo del todo.
pero fue suficiente para poder salir. Afuera, el suelo parecía más lejano que nunca. Pero no tuve elección. Saltaría, correría, cualquier cosa para escapar. Era la única oportunidad que tenía. Cuando bajé de la ventana, mis piernas apenas podían sostenerme. El suelo estaba más bajo de lo que imaginaba, y el impacto hizo que mi cuerpo se quebrara. Pero no me detuve. No lo pensé. Yo corrí. Corrí por las sombras del jardín, entre los árboles, sin saber hacia dónde iba. Escuché sus gritos detrás, de mí. Daniel estaba allí. Él me estaba cazando. Pero sabía que no podía parar. Él era rápido, pero yo estaba más desesperado. La adrenalina se apoderó de mí. Apenas podía pensar. No tenía a dónde correr, pero sabía que cada paso me alejaba más de él. Necesitaba tiempo. Necesitaba que alguien me encontrara. El teléfono en mi mano era mi única conexión con el mundo. Y si era lo suficientemente rápido, tal vez aún podría pedir ayuda. Cuando finalmente encontré el camino hacia la carretera, vi que se acercaba un coche. Una luz suave iluminó mi rostro. El vehículo frenó y no lo pensé 2 veces. «¡Marzo!», grité, pero me falló la voz. El coche se detuvo. Y allí, en ese momento, supe que tal vez finalmente había encontrado una salida. Nunca olvidaré el sonido de ese auto acercándose, ese faro brillando en la oscuridad como una promesa, como una oportunidad que no podía dejar escapar. Cuando vi a Marco, la sensación de alivio fue tan fuerte que me sentí casi débil, como si toda mi fuerza hubiera sido drenada de golpe. Él estaba allí, en carne y hueso, con esa mirada seria que yo conocía bien. Marco nunca fue de palabras dulces ni de promesas vacías. Era pragmático y directo. Pero en ese momento no necesitaba decir nada. Su mirada era la única respuesta que necesitaba. Él sabía a qué me había enfrentado. Y yo sabía por lo que había pasado, porque de alguna manera nuestros destinos estaban entrelazados mucho antes de ese día. «Sofía». Su voz cortó la noche. «Vamos, rápido. No tardará mucho». Me subí al coche sin pensar. Me miró una última vez antes de arrancar el motor y dirigirse hacia lo desconocido. No había vuelta atrás. Lo que ocurrió a partir de ese momento definiría no solo mi futuro, sino quizás también la vida de otras personas. El camino estaba oscuro, con las tenues luces del auto iluminando lo suficiente para que yo pudiera ver la noche extendiéndose frente a nosotros. Estaba demasiado absorto en mi propia mente como para prestar atención a lo que me rodeaba. El miedo todavía me consumía, y lo que sentía no era solo alivio. Era una mezcla confusa de culpa, ira y desesperación irracional. Sabía que Daniel todavía estaba allí, en algún lugar, y que probablemente ya sabía que me había escapado. Tenía los ojos de un depredador y no se rendiría fácilmente. «¿Estás seguro que funcionará?». No pude evitar hacer la pregunta. Mi voz temblaba y mi mente aún estaba llena de dudas. ¿Qué pasaría si la policía no lo creyera? ¿Qué pasaría si lograra librarse de los cargos? Marco no me miró. Mantuvo la mirada fija en la carretera, concentrado, pero su voz era firme mientras respondía. «Pasé años coleccionando todo. Pruebas, documentos, todo. Lo creerán, Sofía. La verdad prevalecerá. No se saldrá con la suya». Quería creer en sus palabras, pero mi mente estaba atormentada. Sabía que Daniel, si era tan inteligente y manipulador como yo pensaba, no sería derrotado tan fácilmente. Era un maestro en ocultar sus acciones, en camuflarse, en manipular a los demás. ¿Cómo pudo alguien con tanto poder y una mente tan aguda ser expuesto de una vez por todas? Cerré los ojos y respiré profundamente. La sensación de estar en movimiento, la sensación de estar finalmente lejos de la casa donde todo había sucedido, me tranquilizó un poco. Pero el nudo en mi garganta no desaparecía. No sería tan fácil. No pudo ser. Cuando llegamos al punto de encuentro con la policía, me invadió una sensación extraña. Como si toda la adrenalina que había almacenado durante tanto tiempo estuviera empezando a desaparecer. Sentí que mis músculos se relajaban, pero al mismo tiempo, un nuevo miedo comenzó a crecer. El miedo a lo desconocido. El miedo a lo que pasaría ahora. La policía estaba esperando, tal como Marco había prometido. Nos llevaron a una habitación, apartada donde nos sentamos mientras revisaban la evidencia. El silencio era opresivo. No sabía cuánto tiempo pasó, pero la espera fue una tortura. Yo estaba completamente vulnerable, y la sensación de estar a merced de personas que no conocía, que no sabía que serían capaces de impartir justicia, me dejaba angustiada. Finalmente, el detective a cargo de la investigación entró en la habitación. Era alto, con una expresión seria, pero algo en sus ojos me decía que estaba comprometido a hacer lo correcto. No parecía el tipo de persona que se dejara engañar fácilmente, pero al mismo tiempo, sabía que no podía confiar completamente en nadie. Sentí que toda esta situación era solo el comienzo,
Una batalla inicial que aún tendría muchos obstáculos. Entonces, Sofía, empezó el detective mirándome atentamente. Dijiste que tenías pruebas contra tu hermano. Pruebas de Mintusa, que ha cometido delitos graves, incluidas desapariciones. Asentí, tragando saliva con dificultad. Las palabras no salieron naturalmente, pero sabía que tenía que ser claro. La verdad necesitaba salir a la luz. Yo encontré fotos en su computadora. Fotos de animales mutilados, y luego descubrí algo aún peor. La voz me falló un momento, pero obligué a mi respiración a calmarse. Ya no podía mostrar debilidad. Encontré registros que indicaban que estaba involucrado en la desaparición de personas. Lo hizo por placer. Se consideraba una especie de coleccionista. Y todo lo guardaba en un diario, en un código que solo él sabía descifrar. El detective anotó todo rápidamente, y su mirada se volvió más atenta. Sabía que estaba empezando a comprender la gravedad de la situación. Marco, que estaba a mi lado, parecía igualmente tenso, pero su presencia allí era un apoyo que no sabía cómo agradecer. ¿Tiene alguna prueba más?, preguntó el detective. Sí, asentí. Él tiene un diario donde registra a cada víctima. Todo está ahí. Él intentará negarlo, pero yo sé lo que vi. Vi los documentos, vi las fotos, vi la evidencia, la habitación. Quedó en un profundo silencio por unos instantes. El detective miró a Marco y luego a mí, con una mirada que no era de duda, sino de cautela. Pareció sopesar sus palabras antes de continuar. Necesitaremos más que eso para obtener una condena. La evidencia que tienes es impactante, pero probablemente intentará salirse con la suya y tratará de manipular las circunstancias. Lo que tienes puede no ser suficiente, a menos que podamos encontrar más. Lo que dijo me hizo darme cuenta de algo terrible. Daniel no solo era peligroso, él era astuto. Podría escapar de todo eso tan fácilmente como una serpiente escapa de una trampa. Lo sabía y sabía que todavía estaba en peligro. Intentará escaparse, ¿no?, dije mirando directamente al detective. Ya no pude ocultar mi miedo. Siempre se le dio bien desaparecer. Él tiene contactos. Él sabe cómo manipular a la gente. Marco me miró con los ojos cerrados por un momento, antes de responder. La diferencia ahora, Sofía, es que él ya no lo controlará todo. Tenemos la evidencia. Él ya no se esconderá más. Esa frase fue un rayo de esperanza, y al mismo tiempo, una sombría declaración de que la lucha estaba lejos de terminar. Daniel todavía tenía mucho poder y sabía que intentaría salir de la situación. Pero en ese momento, también supe algo más. Ya había dado el primer paso. No había vuelta atrás. La policía ya tenía suficiente que investigar, pero la historia estaba lejos de terminar. Sabía que Daniel todavía estaría cerca, esperando la próxima oportunidad para liberarse de las consecuencias de sus actos. Pero también sabía que la batalla ahora estaba abierta. El final de mi pesadilla estaba más cerca que nunca. ¿Pero sería realmente el final? ¿O todavía tenía un as bajo la manga?